Ay, el tema de hoy va a estar espectacular porque es un tema que nos atañe a todos. Con el simple hecho de tenerlo consciente, nos ayuda a nosotros y a todos los que nos rodean, familiares y amigos, porque influye en todos. Entonces, no te olvides de etiquetar, o más bien etiqueta a toda aquella persona que vos querés que se una con nosotros a compartir y a reflexionar este tema. Es importante porque es un tema multiplicador que es el cuento que me estoy contando. Yo, ustedes saben, soy Beatriz Bron, licenciada en Ciencias del Comportamiento de la empresa Reinvéntate con Beatriz. Y mi especialidad es el liderazgo emocional consciente, para que con pequeños cambios podás vivir más en paz, más feliz y en plenitud. Entonces, vamos a hablar del cuento que me cuento. ¿Por qué? Porque la vida que estás viviendo es el resultado directo de los cuentos que te estás contando. Repito, para que nos entre bien, la vida que estás viviendo es el resultado directo de los cuentos que te estás contando. Porque nosotros estamos programados para entender lo que está pasando y todos nos contamos cuentos. Nos contamos cuentos de la niñez, nos contamos cuentos de la adolescencia, nos contamos cuentos de la hora, nos contamos cuentos del pasado, nos contamos cuentos del futuro. Y si vos le preguntas a tus hermanos, a tus primos, a tu mamá de la niñez, de un evento en específico, o sacas una foto y empezás a contar qué ves en esa foto, te vas a dar cuenta que cada uno cuenta historias completamente diferentes. Yo les llamo cuentos porque cada historia que cuentan es desde la perspectiva de cada uno. O sea que hay un montón de perspectivas. Depende de cómo las interprete. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que dependiendo de cómo yo interprete ese evento, esa es la actitud que voy a tener hacia la vida o hacia lo que sigue. Ay, si mi papá me pegó en ese momento y yo estaba muy furioso y me resentí, yo lo voy a llevar y para mis hermanos va a ser, ay, no, pero simplemente le pegó, no le pasó nada, ¿verdad? Entonces, uno de los cuentos más populares que tenemos y que nos contamos y que nos afecta en la vida a todos, ¿saben cuál es? No tengo tiempo. ¿Quién se dice eso? A ver, ¿quién se dice? No tengo tiempo, estoy súper ocupada, estoy súper ocupado, estoy súper presionado, no tengo tiempo para nada, no tengo tiempo para respirar. Hola, Cabeto, hola, Karen. ¿Quién se dice? ¿Alguno de ustedes les pasa eso? Que no tienen tiempo y se dicen, hoy no tengo tiempo, pero ni para respirar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos que no tengo tiempo, hacemos toda la carrera, nos angustiamos, andamos en el corre, nos equivocamos mucho más, sentimos que nos vamos a quebrar. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué tal si yo les digo, ay, ¿quieren venir a tomar café? Y me dicen, ay, es que no tengo tiempo, es que estoy súper ocupado. Pero si les digo, tengo 150,000 pesos para ustedes aquí, para que pasen a recogerlos. Les apuesto que sí van a tener tiempo para venir. ¿A quién le parece que es cierto? ¿Quién va a tener tiempo para venir a recoger plato?
Entonces, el tiempo es un asunto de prioridades. ¿A qué le voy a dar prioridad? ¿A qué, si yo soy una amiga muy cercana y tiene muchas ganas de venir a verme, vas a sacar el tiempo para venir a verme? O si no, lo voy a agendar. Yo tengo una amiga que dice lo que no está en la agenda no existe. Simplemente lo priorizo. ¿Ok? Bueno, pero yo les cuento que si cambiamos ese cuento que nos contamos, que no tenemos tiempo, la vida puede ser completamente diferente. Y no me crean, pruébenlo. Yo aquí, en mi oficina, tengo un rótulo grande que dice, tengo el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, hasta para aburrirme. Y entonces yo me convenzo que tengo el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. ¿Y sabe qué pasa? Tengo todo el tiempo para hacer lo que quiero hacer. Porque mi cabeza siempre me va a dar la razón y todo, ya habíamos hablado de eso del Waze, todo se va a acomodar para que yo tenga el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. Y hasta para aburrirme, porque cuando uno se aburre es cuando las mejores ideas le salen. Y les invito a poner atención a otros cuentos que nos contamos, los autocarboneos. Hola Laura Sofía, abrazos, sí. Los autocarboneos. ¿Alguno de ustedes se autocarbonea? ¿Cómo se autocarbonean? Yo estoy segura que sí se autocarbonean. ¿Cómo se autocarbonean? ¿Qué se dicen? Ay, si hago estas cosas no me van a salir porque mi tía me dijo que yo no era buena para eso y entonces mejor no me meto a hacerme esas cosas. A ver, alguien que se anime a autocarbonearse. Un ejemplo, uno. Bueno, mientras alguien se anima a autocarbonearse, yo les voy a dar un ejemplo. Porque los autocarboneos son cuentos geniales. Una imaginación increíble tienen ustedes. Y si le empiezan a poner atención, se van a dar cuenta que son incluso hasta tragicomedias, de terror, porque nos encanta exagerarlos. ¿Pero exagerarlos con qué? Con lo peor que nos va a pasar. Dice Mili, saludos, buenas noches, a veces me pasa que se autocarbonea con lo peor que puede pasar. Imagínese, por ejemplo, que usted se equivocó en el trabajo, algo hizo, y su jefe le toca el hombro y le dice, vení a mi oficina, pasá un momentito. Entonces, antes de yo llegar a la oficina, yo tengo en la cabeza, seguro me va a regañar, seguro me va a decir todo lo que pasó y me va a echar las culpas a mí y hasta me puede llegar a echar por esto y él no sabe nada de lo que pasó, yo no soy la responsable, fueron los demás los que tuvieron la culpa. Y yo entro a la oficina, ¿cómo? De una vez con los tacos de frente. Entro con los tacos de frente, con la cara brava, enojada, esperando que me den. Ya me acomodo para escuchar y para de una vez pelear lo que me va a decir, o entro cabizbaja con miedo de lo que me va a decir y que, bueno, ya ni modo, ¿qué me queda? ¿Verdad? Porque yo ya vengo en la cabeza con un cuento hecho de lo que me va a pasar. Y no está pasando nada. Yo me lo estoy imaginando, nada más. Yo me estoy creando este cuento. Bueno, ¿y cómo podría contarme ese cuento diferente para bajar la ansiedad, para entrar tranquilo, para tener una conversación, para hacer un diálogo y que me diga,
otra cosa. Y no que me regañen, ni que me peleen, ni que me echen. ¿Cómo contarían ese cuento distinto? Anímense, anímense. Bueno, digamos que le vamos a dar vuelta a ese cuento. Pensar en positivo, exactamente. Si yo, cuando me hace así, me dice, pasa a la oficina, ¿qué tal si yo me imagino que me va a decir, bueno, tranquilo, todo el mundo se equivoca, el único que no trabaja es el que no, el único que no se equivoca es el que no trabaja. Vos, ¿cómo podés evitar lo que pasó? ¿Cómo podés mejorar esa parte para que no te vuelva a pasar? Tranquilo, ¿qué aprendiste de eso? Y tener una conversación completamente diferente. Pero si yo lo programo de una vez en positivo, de que me va a, a decir cosas así, como dice Laura, respiro profundo y a lo que vamos, me quito ansiedad encima, entro más calmado, energéticamente voy a transmitir paz, me voy a sentir mucho más seguro y voy de una vez a crear un ambiente mucho más agradable a lo que yo quiero. Y yo vuelvo, ¿cuál es el final deseado? ¿Sabe que no me crean? Pruébenlo. Cuando ustedes tengan que tener una conversación con alguien, una conversación difícil, antes de tener la conversación, respiren profundamente, como dice Laura, e imagínense qué quieren que les diga. ¿Qué es lo que quiere que pase? ¿Qué es lo que quieren que diga? Y entren a la conversación, ya sea con el marido, con la mamá, con el jefe en el trabajo. Una conversación que es un poco incómoda. Antes de llevarla a cabo, cuéntese en el cuento de cómo quieren que termine. Lo mismo es cuando uno planifica futuro, ¿verdad? No voy a hacer eso porque se compra mucha mercadería y no la vendo, voy a quedar súper endeudado y que, ok, entonces yo estoy en la orilla y si no lo hago me puedo fracasar y puedo caerme. Pero si yo cuento el cuento de que voy a vender y me voy a acomodar y lo voy a hacer, en vez de caerme a lo mejor vuelo, pero las cosas no están pasando. Yo me estoy contando el cuento. Entonces, si ya me estoy contando un cuento, ¿por qué no me cuento un cuento positivo, un cuento bonito? Entonces, cuando nosotros estamos conscientes, lo que hacemos es que, suave, 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 tragicomedia no. ¿Qué es lo que yo quiero que pase? Ok, entonces yo me voy a contar el cuento de lo que quiero que pase. Porque igual no está pasando, entonces mejor me motivo y me levanto y me doy luz y me animo y me doy aliento contándome cosas que sí pueden pasar positivas y no negativas. Ustedes ahora se autocarbonean. ¿Alguien me quiere contar cómo se autocarbonean? Hola Álvaro, buenas noches. Respira profundo y a lo que vamos. Alguien se autocarbonea. Yo estoy segura que tienen las maquinitas ahí pensando qué es lo que más me interesa, que ustedes reflexionen cómo se autocarbonean y cómo pueden darle vuelta a ese cuento para que se motiven y estén con menos ansiedad. Y como estamos hablando de cuentos, ¿qué tal si les cuento un cuento? Bueno, no se los voy a contar yo. Voy a ponerles un cuento que dura menos de 2 minutos, narrado por Jorge Quiroz Cerdas, que es guapísimo de por sí, y las mujeres se derritan cuando oyen la voz, así que pónganle atención al cuento, ¿ok? El cuento se llama El viento del norte y el sol. Y pónganle atención qué aprendizaje tienen de ese cuento, cuál es el mensaje que les llega, cuál es el cuento que ustedes se cuentan con ese cuento.
El viento del norte y el sol. El viento del norte y el sol tuvieron una discusión sobre cuál de los dos era el más fuerte y poderoso. Mientras discutían, vieron a un caminante que llevaba puesto un abrigo. Esta es la oportunidad de probar nuestro poder y fortaleza, dijo el viento del norte. Veamos quién de nosotros es lo suficientemente fuerte como para hacer que este caminante se quite el abrigo. Quien lo logre será reconocido como el más poderoso. De acuerdo, dijo el sol. Comienza tú. Entonces, el viento comenzó a soplar y resoplar. Con la primera ráfaga de viento, los extremos del abrigo se agitaron sobre el cuerpo del caminante. Pero cuanto más soplaba el viento, más fuerte el hombre sujetaba su abrigo. Ahora era el turno del sol, y él comenzó a brillar. Al principio sus rayos eran suaves. Sintiendo el agradable calor, después del amargo frío del viento del norte, el caminante se desabrochó el abrigo. Los rayos del sol se volvieron más y más cálidos. El hombre se quitó la gorra y secó su frente. Se sintió tan acalorado que también se quitó el abrigo y para escapar del ardiente sol, se arrojó en la acogedora sombra de un árbol al borde del camino. El sol había ganado. Moraleja: la gentileza y amabilidad ganan donde la fuerza y la fanfarronería fallan. ¿Les gustó? ¿Les gustó el cuento? ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de ese cuento? ¿Cómo nosotros tenemos que poner la cabeza y cómo nosotros tenemos que actuar para poder lograr más cosas? Álvaro decía, yo justo respiro y pienso, ok, que esto va a salir de esta manera, o mejor dicho, como yo quiero que suceda. Y Cabeto dice, es cuestión de actitud, exactamente. Porque aquí gana el sol, ¿verdad? Que es la gentileza y la amabilidad en vez de la fuerza. Yo digo que uno siempre gana, si uno siempre logra más con azúcar que con vinagre, ¿verdad? Con miel que con vinagre. Y también es una cuestión de los cuentos que yo me cuento, porque les digo que los cuentos más crueles son los que yo me cuento de mí. Entonces me esfuerzo a hacer cosas, yo tengo que hacer tal cosa y tengo que hacer la otra, y entonces yo me esfuerzo y debería de hacer esto y debería de hacer del otro. Así, y entonces me obligo y me siento en esa fuerza, entonces lo pospongo y lo pospongo y lo pospongo. Pero yo también podría decirme exactamente, podría hacer tal cosa o podría hacer la otra. Entonces me doy opción y tengo posibilidad de motivarme. Así es, como dice Ámbar, una gota de miel atrae más que un tonel de hiel. Así es el dicho, sí. Así es. Entonces, con dulzura logramos más que con fuerza e imposición. Álvaro dice, la prudencia, la empatía y el no castigarme han sido cosas fundamentales para lograr metas. Exactamente. Nosotros somos tremendamente crueles con nosotros mismos. Si ya el mundo es suficientemente cruel allá afuera. Entonces, un poquito más de compasión. Y lo que más quiero lograr con este programa es, con este diálogo que tenemos, es que, como dice Milena, lo cortés no quita lo valiente, es que nos hagamos conscientes de los cuentos que nos contamos. Simplemente, hagámonos conscientes de los cuentos que nos contamos, porque los cuentos que nosotros nos contamos nos crean muchas veces mucha culpa y vergüenza y nos hace que atorarnos
en el pasado y tener mucho miedo. Y ya mañana van a poder ver e inscribirse en el programa de la próxima vez, que ¿saben cuál tema es? La culpa no existe. Uno la crea. Bueno, ¿y con qué se van? ¿Con qué palabras se van? Porque ya tengo mucho tiempo hablando. Entonces, ¿qué se llevan de esta vez? Cuéntenme. ¿Qué se llevan? No se olviden de etiquetar y de compartir si ustedes creen que esto les puede servir a algún familiar o algún amigo. Compartir es ayudar. Sharing is caring. Entonces, ¿qué se llevan? Una palabra. Cambio. Y estén atentos a nuestras redes sociales, porque tenemos para ustedes mucho contenido, recomendaciones de cosas, frases para mejorar, tips para sentirse mejor, para soltar el pasado. Laura dice contarme cuentos en positivo y creérmelos. Exactamente, contarme cuentos en positivo y creérmelos. Presencia, dice Álvaro. Bueno, chicos, muchas gracias de compartir. Conciencia al cuento que me cuento y darle vuelta. Así es, como dice Milena. Valentía, como dice Mili. Muchas gracias de compartir y acuérdense, es tiempo de reinventarse. Chao, soy Beatriz Bro. Nos vemos en la próxima. Abrazos, un placer, dice Laura. Abrazos. Gracias, 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 gracias.